Alternativo en bastante auge en España. Yo creo que tienen mucho menos reconocimiento de lo que deberían de tener. Es algo para coleccionar, es algo que para pasártelo bien. Son un tipo de arte, por así decirlo. Novela gráfica y cómic se diferencian mucho, puesto que la novela gráfica es un tipo de cómic. Lo primero que hay que decir es que el cómic es, como llaman los americanos, a lo que nosotros llamamos historieta. Los japoneses llaman manga. La novela gráfica se refiere más a un producto que surgió a partir de los años 80 en Estados Unidos y que al final ha venido a ser un cómic que está autoconclusivo, o sea, una historia de principio a fin, con una calidad gráfica bastante alta, una presentación también bastante cuidada, normalmente suele ser en cartoneo, o sea, en tapa dura, y que normalmente adapta o trata de adaptar algo que puede venir de otro soporte, por ejemplo, del mundo de la literatura. El formato europeo se llama álbum europeo, que es el que todo el mundo puede conocer, el estilo Asterix, Tintín. El manga normalmente se publica en tomitos pequeñitos, que es como se publica originalmente en Japón, y el cómic americano, pues la grapa de toda la vida. Las más importantes yo creo que están entre el cómic japonés y el del resto del mundo, digamos. La forma de narración es mucho más lenta, no tiene mucho que ver, no tiene mucha, incluso gráficamente, entre sí parece mucho, aunque haya distintos autores y distintos géneros, pero tienen unos denominadores comunes que comparado con el del resto del mundo. Vienen pisando con mucha fuerza el manga, que surgió en los 90 a raíz de Akira, por supuesto, y de Dragon Ball. Y ahora pues con series como Naruto y One Piece pues tienen a una legión de seguidores y hay incluso muchos géneros de lecturas distintas con el manga. Allí en Japón le ponen etiqueta absolutamente a todo. Lo que más se conoce aquí en España es el shonen, que significa chico. Shonen es chico simplemente. Shoujo, que es chica, que tiene más temática romántica. Y seinen, que es adulto, para adulto. Pero no, o sea, un tema adulto no tiene nada que ver con que sea de corte sexual ni nada de esto, quiere decir que tiene una temática más adulta, a lo mejor más complicada que el shonen, ya te digo, normalmente es un cómic de combates, de chicos que, pues estilo Bola de Dragón, gente que se pegan con unos con otros y son argumentos simples, bastante simples. Y el shoujo pues es de relaciones de chicos y con las chicas de instituto y cosas así. El manga tiene una gran implantación entre las chicas, porque hay mucho manga romántico y similar que gusta mucho, y ese también empieza a gustar de adolescente, igual llega hasta más o menos 20 años, 30 años, tiene un público bastante similar al de superhéroes. Es que hay infinidad, o sea, hay manga para asalariados, digamos, para trabajadores, ¿sabes? De que van... El tema del cómic es de eso, de un tío que va a trabajar para mantener a su familia y tiene problemas en la oficina. Son cómics que serían muy difíciles vender aquí. Aquí, eso a quién le va a interesar, ¿no? Digamos, ¿no? Sería difícil de vender, por eso no nos llega prácticamente nada de eso. En el caso del manga, nos gusta recomendar uno que se llama Monster, que trata sobre un asesino en serie que opera que actúa en Alemania en un hospital alemán y bueno, y es el thriller de averiguar esa identidad suya. De superhéroes, siempre el de superhéroes. Watchmen, a Brian Hitch, luego está Batman también, Superman, luego está Spider-Man. El género que más popularidad tiene en España desde los años 70, se puede decir, son los superhéroes. Fundamentalmente los de Marvel, por supuesto, aunque la editorial DC, que es la que publica Batman y Superman, también tienen mucho éxito. Los cómics de superhéroes suele tocarlo gente adolescente, veinteañera, treintañera aproximadamente. Si alguien prefiere leer algo más de superhéroes, es muy interesante para nosotros recomendar una saga que tiene en tomo publicado en España Panini, que es la que edita Marvel, que se llama Civil War, que es una saga que hizo en el 2007 Marvel, donde los superhéroes se pegan, todos entre ellos, sean villanos o héroes, o sea, se pegan unos con otros por una razón conceptual, y es si el Estado, el gobierno americano, decide hacer una ley que les registre, puesto que ha habido una catástrofe donde ha muerto gente parecido a lo del tema de las Torres Gemelas. Si a mí me encanta ser viejo. Y luego
tenemos el cómic europeo y el español, que ha cobrado mucha fuerza en los últimos años y donde ahí ya entran lectores de todas las edades y todos los gustos, y eso son lo que han diversificado mucho la oferta del cómic, de forma que ahora mismo pues, en España yo creo que una persona puede encontrar lectura de cómic de casi de cualquier cosa. Yo apoyo bastante el cómic europeo, tanto porque es el nuestro como también por el que creo que es el que más futuro, por así decirlo, o el que más puede llegar a desarrollarse. El cómic hecho por españoles comenzó a tener éxito a partir de los años 80 porque empezaron a surgir autores españoles como Carlos Pacheco y Salvador Larroca que destacaban dibujando superhéroes y luego fueron al mercado estadounidense, trabajan en los superhéroes, en Marvel y en DC. El cómic español mal, de hecho prácticamente no hay casi industria, hay muchos autores españoles, pero la mayoría tienen que publicar sus obras fuera de España, que luego son traducidas aquí. Están muy reconocidos por todo el mundo. En Estados Unidos hay mucha gente trabajando en el mercado de superhéroes, en Francia también, en el cómic franco-belga, y luego aquí en España se publican obras bastante interesantes que podrían ser pues, de corte de narración un tanto personal o de historias originales. A partir de los años 90, gente como Juanjo Guarnido empezó a destacar en el cómic francés. Y también ahora es una zona en donde se publica muchos cómics que están hechos por autores españoles. Paco Roca con sus arrugas ha batido muchos récords de ventas. El español más consagrado con mucha diferencia es Ibáñez, el creador de Montes y Filemón. Aquí en España hay algunas editoriales que sí que publican más, pero para ganarse la vida con ello lo mejor y lo más sabio es irse a Francia, tanto el cómic europeo, por ejemplo americano, o intentar ir a América. Vivimos en un país de 47 millones de habitantes. Y hay cómics que tienen tiradas de 2.000, 3.000 ejemplares y que a lo mejor se vende la mitad solo. Cuando un cómic es adaptado al cine, pues evidentemente crece el interés por ese cómic. Se puede decir que el cómic en los últimos 20 años, de los años 90 para acá, tiene una influencia en el cine mayúscula. No se sabe si es porque hay una crisis de guiones muy grande, aunque bueno, esto se lleva diciendo en el caso del cine pues casi desde los años 70, que está en una cierta crisis de historias. Pero lo cierto es que Hollywood ha descubierto, fundamentalmente Hollywood, un filón respecto del mundo del cómic porque ha encontrado historias maravillosamente originales y lo que antes no había, que era la posibilidad de con efectos visuales, hasta los años 90, llevarlos a la pantalla, quedaban cutres. Hoy en día, gracias al ordenador, a la infografía y gracias a los efectos digitales, se pueden hacer adaptaciones perfectas de casi cualquier cómic que se nos ocurra. No hay nada como el último Batman de Christian Bale, ya con los nuevos efectos especiales y con los villanos bien definidos, redefinidos, por así decirlo, ¿no? Con, por ejemplo, el Joker, el Espantapájaros y, por supuesto, Bane, que ha estado increíble la última película. No se hacen malas adaptaciones del todo, salvo algunas que son horrorosas. Si es alguien que le gusta el cine negro y el cine de suspense y tal, pues el From Hell de Alan Moore, que hay una adaptación al cine de ella que protagonizó el Johnny Depp, que va de Jack el Destripador. Ojalá hicieran una película todos los meses. Ahora hay gente que simplemente se fija en el dibujo y según vea el dibujo así hace, compra o no compra. El tema del guión es más complicado porque claro, para saber si un guión es bueno, pues primero tú has tenido que leer el cómic. O sea, me ha llamado más la atención en los cómics primero el dibujo que el guión, pero entiendo que tiene que ser una cosa equilibrada, o sea, no puede estar una sin la otra, porque un cómic sin un buen guión, pues al final es una sucesión de imágenes, como si fueran cuadros, y un cómic que tenga un buen guión y un mal dibujo, estéticamente no va a llamar la atención y va a perder además la mitad de la gracia, que precisamente es el atractivo gráfico. Dos cosas, porque lo que hace bonito un cómic, o sea, bueno un cómic, es un poco esa síntesis que tiene entre dibujo y guión. Yo personalmente creo que las dos cosas por igual. Por lo menos yo, por lo que yo considero y por lo que conozco, tanto en Francia, por ejemplo, es así un sitio donde se toma bastante el cómic bastante más en serio que en España. Los guionistas y los dibujantes prácticamente cobran lo mismo, o sea, les tratan por igual. Porque tanto una buena idea una buena idea sin palabras no merece tanto la pena como un buen dibujo sin palabras para transmitir. Yo creo que llegará un día en el que el cómic será un género tan respetado y tan querido y tan popular como el de las novelas. Yo espero que ese reconocimiento pues, se vaya desarrollando un poco a lo largo de todo este tiempo. Todo lo que tiene que ver con la transmisión escrita a través del papel, sea literatura, sea arte secuencial como los cómics,
se van a ver muy afectados. No sé, y yo creo que nadie lo sabe, en qué tiempo, pero desde luego a mí no me cabe ninguna duda que sin tardar mucho seguramente esto, tal como lo conocemos, va a desaparecer. El cómic, como los videojuegos, todo eso empiezan a adoptarse más como consumo, porque la verdad es que como cultura, la verdad me parece fundamental en el desarrollo tanto literario como visual, de cualquier tipo de historia o de... sí, sobre todo de historia, para contarla, que me parece, vamos, a mi forma de ver, de las más importantes que hay actualmente.